Bueno, Jesús y Moisés, por favor, si podéis conectar las cámaras, empezamos, que son ya las 7:05. Yo creo que la gente que se vaya incorporando y vamos. Bueno, pues muchas buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Vamos a realizar un webinar sobre criptoactivos, algunas cuestiones de actualidad sobre esta temática que cada vez copa más portadas de los periódicos y tiene más interés no solamente a nivel académico o a nivel profesional, sino en la sociedad. Prueba de ello pues es el comunicado reciente del Banco de España y de la CNMV o de sus efectos en todos los medios que ha provocado, entre otros muchísimos temas que hoy se van a tratar. Bueno, yo quisiera presentar a los ponentes. En primer lugar, pues tenemos a Jesús Herencia, que es fundador y seguidor, miembro de Ethereum Madrid, codirector del diploma de especialización en blockchain de la Escuela de Práctica Jurídica, de cuyas actividades se enmarca Moisés Barrio de Andrés, letrado del Consejo de Estado Digital, director del diploma de especialización en Legal Tech y transformación digital de esta misma Escuela de Práctica Jurídica, que, si no me equivoco, empieza mañana en su segunda, ¿vale? Y que, por ejemplo, Jesús y yo participaremos con la parte de blockchain la próxima semana. Y bueno, yo que soy Alfredo Muñoz, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense a la que pertenece esta práctica jurídica. Bueno, les ruego, por favor, que los micrófonos los tengan apagados para que no haya ninguna interferencia, que cualquier pregunta la pueden ir haciendo desde el principio de las ponencias y al final contestaremos. Les doy un poco el orden, cómo vamos a funcionar a lo largo de esta tarde. En primer lugar, cada uno de nosotros tres, empezaremos por Moisés, luego Jesús y luego yo, daremos algunas cuestiones de interés sobre los criptoactivos, algunas cuestiones polémicas, seguro que saldrán temas de los que no coincidiremos o tendremos opiniones complejas y que habrá que tratar de debatir con ustedes. Posteriormente, después de la exposición de cada uno, que debe durar alrededor de los 10 minutos, haremos cosas cortas pero intensas para poner temas encima de la mesa. Procederemos a presentarles un libro que acaba de salir publicado, que dirige Moisés y que, entre otros muchos participamos Jesús y yo, sobre criptoactivos, ¿no? Sobre los retos y los desafíos, los problemas que plantean los criptoactivos. Y una vez que realicemos la presentación del libro, que también será breve, pues ya daremos paso a un debate con ustedes y que realicen las preguntas o abran todos los temas que ustedes consideren oportunos sobre el sector de los criptoactivos, donde seguro que habrá multitud de cuestiones planteables y discutibles. Así que, bueno, sin más preámbulos, sin más presentaciones y agradeciendo a la Escuela de Práctica Jurídica que en el marco de sus actividades y de los dos cursos que dirigimos Moisés por un lado y Jesús y yo estamos haciendo este webinar, pues yo le doy la palabra a Moisés para que podamos empezar y tratar. Nuestra idea es tratar de terminar alrededor de las 8 de la tarde. A ver si es posible y siempre que ustedes se vayan satisfechos con sus cuestiones planteadas y respondidas, pudiéramos terminar, que esto dure una hora, porque si no, si se alarga más, luego ya puede ser más complejo de llevar una intensidad adecuada. Y creo que con una hora se pueden tratar muchos temas y no cerrarlos, al menos ver la complejidad de cada uno. Pues Moisés, cuando tú quieras. Muchas gracias. Querido Alfredo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañáis aquí en este webinar. No sé si se ve la presentación. Se ve, Moisés, perfectamente. Que no la puedo ver, bueno, yo no la veo, en fin. Bueno, es un placer estar aquí en la casa, ¿verdad?, en la que dirigimos efectivamente ellos el diploma de blockchain y yo el de transformación digital y Legal Tech. Y también quiero saludar que nos acompañan en el público algunos de los autores de la obra. En concreto veo, y espero no saltarme nadie más, a Jimena y a Jesús, que magníficamente se han ocupado del tema de la tokenización de activos. Yo, esta intervención mía lo que quiere es un poco aterrizar el concepto de criptoactivo, dónde surge y qué perspectivas nos ofrece. A ver la presentación, porque yo no... la veis entonces, ¿no? Vale, porque yo no la consigo ver. Yo sí la veo, Moisés, ¿eh? Vale. Bueno, como decía, ¿por qué estamos hablando de los criptoactivos y por qué se crea este nuevo ecosistema? Bueno, lo primero es obvio, pero no por ello menos importante y no siempre recalamos en ello. El punto de partida es que Internet es un ecosistema abierto. De hecho, la neutralidad de Internet es un principio general del derecho de Internet, incluso del propio derecho público. ¿Qué significa esto?
Esto significa que el diseño de la red no discrimina ni contenidos ni aplicaciones. Y esto nos ha permitido una ola de innovación que no sabemos a dónde va a conducir. Ahí tenéis una línea de tiempo con algunas de las aplicaciones más significativas que utilizamos todos. Y además esto entronca un poco con mi primera experiencia con Internet. Yo hace muchos años que llevo trabajando con tecnología. Yo aprendí a programar muy joven y en el año 92, con 11 años, fundé una empresa de software que sigue viva. Pues bien, nosotros en el año 93 nos conectamos a lo que entonces empezaba a conocer como Internet y nosotros en el año 93 pensábamos que únicamente aquello iba a servir primero para que las empresas sobre todo las empresas y las instituciones pudieran descargarse las actualizaciones, quiero decir, hasta entonces las actualizaciones del antivirus o las actualizaciones del sistema operativo eran por disquetes y aquello era un engorro. Y dos, también pensábamos en el año 93 que lo íbamos a utilizar también las empresas de tecnología exclusivamente como cauce de comunicación entre nosotros para compartir experiencias ante la incipiente tecnología de red. En el año 93 no había libros, no había apenas documentación, lo poco que había era en inglés. Bien, pues ya, lógicamente, al año siguiente, en el año 94, ya nos dimos cuenta que Internet iba a ser mucho más. El comercio electrónico nos abrió un nuevo escenario, pues fuimos pioneros en la venta de software por Internet y, en definitiva, no sabíamos, ya nos dimos cuenta entonces, en el año 95, hacia dónde nos conduce Internet. Y esto sigue siendo válido hoy. Internet no está limitado y ello ha permitido, entre otras cosas, la revolución fintech. Cuando hablamos de la revolución fintech, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bien, pues nos estamos refiriendo a la abreviatura inglesa de las palabras finanzas y tecnología, es decir, el uso de la tecnología para ofrecer productos y servicios financieros a los consumidores. Por tanto, fintech es por así decirlo, un supraconcepto, un paraguas que agrupa muchas cosas, agrupa tecnologías que ya han revolucionado los servicios tradicionales, como los pagos por móvil, véase Bizum, etcétera, las transferencias de dinero, los préstamos, la captación de fondos o la gestión de activos. Por tanto, todo este paraguas de aplicaciones tecnológicas, muchas de ellas disruptivas, relacionadas con las finanzas y que tampoco sabemos hacia dónde nos va a conducir. La historia de Internet nos permite ver qué ha pasado con aquellas industrias que no se han adaptado a Internet o que la despreciaron en su momento. Tenemos ejemplos bien conocidos y que no hace falta recordar aquí, pero hemos visto recientemente como en Netflix ha cambiado el sector audiovisual, como Airbnb, los alojamientos, etcétera. Y, en definitiva, pues esto nos sirve para calibrar lo que va a suceder con los criptoactivos y eso que nos encontramos todavía en una fase incipiente. Nos encontramos, por así decirlo, en la versión 1.0 o en la web 1.0. Pues bien, la industria fintech tiene unas tecnologías habilitadoras que nos permiten ya ofrecer pagos seguros, asesoramiento en materia de inversiones, compensación y liquidación de valores, plataformas de financiación alternativa, etcétera. Todo ello habilitado por tecnologías transversales como el Big Data, la analítica de datos, la inteligencia artificial, la tecnología de libro mayor distribuido DLT, el blockchain, de las que luego hablará Jesús, y la ciberseguridad. Y en este ecosistema, en este rico ecosistema, que bueno, aquí he puesto un gráfico de los principales actores en español, un ecosistema pujante, cada vez con más potencial de crecimiento y con casos de uso cada vez más sugestivos, aparecen las criptofinanzas. Que gracias a las mismas permiten a las empresas canalizar financiación a través de plataformas blockchain, de tal manera que se pueden emitir y transmitir un cierto tipo de instrumentos, los criptoactivos. De hecho, los servicios financieros digitales tienen un papel cada vez más importante en la prestación de los servicios financieros en la Unión Europea y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, esta innovación financiera, como decía antes, que nos brinda fintech, hace que dentro de este ecosistema fintech los criptoactivos, los activos criptográficos, se han comenzado a expandir recientemente y a principios de este año, en enero, existen más de 5.100 criptoactivos con una capitalización total de mercado que supera
los 205.000 millones de dólares. Y otro dato también importante, ¿no? Hace unos meses, en junio del año pasado, de junio de 2000, Fidelity ha presentado un estudio en el que se ponía de manifiesto cómo los criptoactivos cada vez estaban ganando terreno entre los inversores. Este estudio, basado en una encuesta realizada a unos 800 inversores institucionales de Estados Unidos y de la Unión Europea, señalaba que el 36% de los encuestados invierte habitualmente en criptoactivos y 6 de cada 10 creen que los criptoactivos tienen cabida en su cartera de inversiones. Y por tanto, además, en este ecosistema de los criptoactivos, el público, todos ustedes conocen las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, pero las criptomonedas solo son la punta del iceberg de esta transformación digital de las finanzas. Los criptoactivos, además, están diversificando muy rápidamente en línea con la transformación digital, las tecnologías subyacentes, las preferencias y los usos de los consumidores. Además, esta nueva ola de las criptofinanzas nos aporta nuevos elementos, nos trae un nuevo ecosistema que hemos desarrollado en el libro, porque, claro, pone en tela de juicio el papel tradicional de los bancos y de los mercados como intermediarios en el sistema financiero, porque la nueva era de las criptofinanzas desbarata, por lo menos, ciertas funciones que venía prestando el sistema financiero tradicional, surgiendo nuevas formas de realizar operaciones financieras. Por tanto, aparece una nueva oleada de infraestructura, de actores, de activos negociables. Los problemas de valoración de estos activos y cómo se incorporan al sistema blockchain a través de la tokenización. Y, por supuesto, los problemas jurídicos a los que nos seguimos refiriendo a lo largo de nuestra exposición. Llegamos así al nudo gordiano, ¿no? ¿Qué es un criptoactivo? Se confunde muchas veces con las criptomonedas y, como decía, las criptomonedas es un tipo de criptoactivos, el más conocido, pero no por ello el único y, por supuesto, el más relevante. ¿Qué es un criptoactivo? Un criptoactivo es un activo digital que, a mi juicio, tiene cumulativamente 3 caracteres. En primer lugar, está registrado en alguna forma de libro mayor digital distribuido, asegurado con criptografía. En segundo lugar, por lo general, hace uso de las tecnologías agrupadas dentro de la familia DLT o blockchain, que es una modalidad de estas tecnologías. Y, en tercer lugar, puede utilizarse como medio de intercambio pago con fines de inversión para acceder a un producto o servicio o bien una combinación de los anteriores. Dicho todo esto, además, los criptoactivos adoptan muchas formas y ofrecen diversas características. Precisamente aquí está su fortaleza, aquí está su carácter distintivo y su potencial de crecimiento. Pues, si estamos todavía en la versión 1.0 y ya se están produciendo los fenómenos en los cuales vamos a hablar y que seguro que muchos conocen en prensa, desde luego la capitalización de Bitcoin como el más significativo, pero no por ello tampoco el menos importante. ¿Qué va a pasar cuando nos adentremos en la versión 2.0, en la versión 3.0? ¿Qué va a pasar cuando tengamos un euro digital? Pues bien, para acabar también un poco cumpliendo el tiempo que tengo asignado y para acabar de aportar un poco de claridad, porque la terminología en el mundo de las criptofinanzas es muy confusa, sí que me gustaría diferenciar dentro de los criptoactivos las 2 categorías básicas, ¿no? Lo que dirían los clásicos tratadistas, la summa divisio, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar las criptomonedas o las criptodivisas, como Bitcoin o Litecoin, que son los criptoactivos que están diseñados y que están destinados a desempeñar las funciones de la moneda, es decir, a utilizarse como medio de intercambio de uso general, como depósito de valor y como unidad de cuenta. En definitiva, una criptomoneda pretende ser una alternativa a la moneda de curso legal emitida por los estados, pero por el momento, en el estado actual de la regulación, no hay un reconocimiento legal como dinero. En definitiva, en resumen, hasta que no podamos pagar tributos o hasta que no recibamos el salario en criptomonedas, no los podremos equiparar al dinero. Y junto a las criptomonedas tenemos los tokens, estas fichas, ¿no? Que es una representación digital protegida criptográficamente ¿de qué? Pues puede ser tanto de bienes físicos, puede ser de derechos
o también bienes digitales, pues por ejemplo, una licencia de uso a una plataforma musical, la posibilidad de utilizar computación en la nube, etcétera, cualquier cosa. En definitiva, los tokens, como criptoactivos que son, ofrecen a sus titulares ciertos derechos económicos de gobernanza o de consumo. En definitiva, son representaciones digitales de intereses o de derechos de acceso a un bien, a un producto o a un servicio. Además, los tokens suelen emitirse en una plataforma o una red blockchain existente, también a veces para recaudar capital para nuevos proyectos empresariales o para facilitar la puesta en marcha o el desarrollo de servicios tecnológicamente innovadores, disruptivos, como se dice ahora. Y dentro de los tokens tenemos también dos grandes categorías, ¿no? Los utility tokens, que son aquellos tokens de carácter no financiero. Mediante estos utility tokens, los titulares, los token holders, son beneficiarios de servicios o de productos emitidos por el emisor. Quizás uno de los tokens de utilidad más conocidos es Filecoin. Recaudó 257 millones de dólares en una ICO, que en definitiva lo que ofrece es el acceso a una plataforma descentralizada de almacenamiento en la nube. Una alternativa a Dropbox, por simplificarlo. Y junto a los utility tokens, y ya voy concluyendo, tenemos a los security tokens, los tokens de carácter financiero, a partir de los cuales sus titulares tienen derecho a una participación en una sociedad emisora, en sus activos o en sus beneficios mediante una forma de remuneración. En definitiva, esta última tipología de tokens, los security tokens, se emite en torno a una security token offering, una STO, y en definitiva son las dos grandes categorías dentro de los tokens, aunque es verdad que en la práctica lo habitual es encontrarse figuras híbridas, con lo cual el panorama es muy complejo. Y una vez presentada la nueva era de las criptofinanzas, las categorías fundamentales, los conceptos fundamentales de criptomoneda y token, bueno, pues ya doy paso a Jesús a que va a examinar los fundamentos tecnológicos para que podamos ir avanzando en el objeto del webinar. Muchas gracias. Pues vamos para allá. Yo voy a compartir, a ver, paro esto. Vamos a hacerlo por aquí mejor. Que no me pase como a Moisés. ¿Se ve por ahí? ¿Se ve a la una? ¿Se ve a las dos? Ahora sí, Jesús. Ahora sí. Vale, hola, buenas. Bueno, yo soy Jesús Herencia, como ha comentado Alfredo. Yo soy la nota discordante entre tanta gente tan leída. Al final soy tecnólogo, por decirlo de alguna manera, o una persona muy inquieta por el tema de la innovación. Llevo en este mundillo de blockchain desde finales de 2016, en cripto desde 2013 y bueno, hoy quiero pedir disculpas por si acaso está una persona que me preguntó que si se iba a hablar de identidad digital, pues le tenía que quitarlo. Cuando me dijeron que eran 10 minutos, pues no me quedó más remedio que quitarlo y voy a hablar de unas cosas muy sencillas y muy básicas que no se tienen en cuenta a la hora de empezar proyectos basados en la tecnología subyacente que es blockchain, porque estamos perdiendo un poquito el norte. Es decir, luego Alfredo va a hablar de las CBDC, de las monedas digitales de los bancos centrales, y estamos perdiendo un poquito el norte, en el sentido de que estamos empezando a hacer cosas que ya no se parecen a una tecnología distribuida, sino a algo muy parecido o algo habilitador un poquito mejor, basado en Internet o en cualquier otra tecnología, pero ya no hacen lo que deberían hacer, que es tener una serie de características que no tienen. La pregunta siempre es la misma, esto le sonará, porque por aquí hay algún alumno antiguo del curso pasado, si estamos preparados para blockchain. Bueno, yo creo que a día de hoy como sociedad no, y pienso que hay un problema serio que cada vez está siendo más acuciante y se va viendo con la entrada de nuevas criptos, como puede ser nuevas cadenas, como puede ser la cadena de Binance, que es un exchange, que es una cadena que está muy centralizada, donde pierdes la posibilidad de disponer del dinero como tú quieres. Esta mañana, por hacer un inciso antes de empezar, leí que ha habido un hackeo en
bueno, hackeo no, pues que había un fallo de seguridad en un software que te generaba unos códigos donde aparecen, que son supuestamente solo tuyos, que son las claves para tener tus Bitcoin o tus Ethers o lo que corresponda. Bueno, es normal. Siempre que se mete tecnología de por medio, y aquí Moisés lo sabe perfectamente, no hay nada que no tenga un backdoor por ahí o que no tenga algo que pueda hacer que puedan leer lo que tú estás guardando en Internet o algo parecido. Es más complicado que eso, pero este mundo se trata sobre todo de ser el dueño del valor, ¿no? A través de Internet, el dueño del valor y poder transmitir valor sin necesidad de un tercero, ¿vale? Bueno, un poco por hacer historia sobre esto como intro a lo que va a hablar Alfredo, y es algo que es importante que tengáis en la cabeza, son los tipos de blockchain que hay, ¿vale? Conocéis, me imagino, más o menos os sonarán, pues que son las que hay, ¿no? Que son centralizadas, o permisionadas, o privadas del todo, o incluso las que existen públicas permisionadas, ¿no? Que es donde se están ejecutando, donde se está centrando, que es la parte donde yo suelo funcionar mejor como consultor, que es en las empresas, ¿no? Las públicas permisionadas, pues parece que dan muchas ventajas de las públicas en general, porque tienen cierta transparencia y se supone que no tienen una integridad pura y que no se pueden echar para atrás y demás. Lo que pasa es que, como digo, eso nos estamos dando cuenta que luego no es verdad. Voy a poner el ejemplo de algo que está muy en boga, que es dónde se supone que se están albergando, dónde se van a albergar las tecnologías en la Unión Europea, lo que ha salido al hilo de la Unión Europea. No soy un profundo conocedor, pero bueno, un poco para preparar el webinar, pues me he puesto un poquito las pilas, he leído un poquito y me he encontrado una serie de problemas. Este es el timeline del EBSI, ¿vale? Que es el European Blockchain Services Infrastructure. Y como podéis ver, empezó en 2019 con una serie de hitos que han ido cumpliendo y para finales de este segundo trimestre van a echar a andar proyectos dentro de esta red EBSI. La red EBSI, para que os hagáis una idea, aquí en España hay, creo, 3 nodos a día de hoy, uno en la Fábrica Moneda de Timbre, otro, no sé si está en Banco de España, no me hagáis mucho caso, y alguno más, hay uno en cada uno de los países, y la red de EBSI, como me comentaba una persona, Jesús Ruiz, que conozco, y bueno, tenemos opiniones dispares, pero bueno, hoy compartimos la pasión por esta tecnología, me comentaba que al menos va a tener un nodo cada uno de los países de la Unión Europea. Hablamos de 30, 40 nodos, me da igual, ¿vale? Y es una red pública permisionada. Pública porque puede acceder todo el mundo, que siempre y cuando se le dé cierto permiso, donde nadie pueda mandar sobre otro. Es decir, que no pueda llegar a Alemania, o sea, tenga que haber un consenso grande, del 59% posiblemente, para que haya un cambio en la estructura de la red o haya un cambio sustancial en lo que pueda pasar dentro de la red, ¿no? Con lo cual, a un país, aunque tenga mucho peso como, repito, Alemania, pues mucho más grande, que puede ser Portugal, que es un país pequeñito, o otros países más pequeños, pues no puede cancelar ciertas transacciones, no puede hacer lo que le apetezca a la red, ni puede dominarla, ni nada parecido, ¿no? Desde ese punto de cierta distribución y cierta descentralización, cuando buceas un poquito más, y esto es más acuciante luego en sitios que son mucho más opacos, como en Asia, te encuentras problemas como estos dos. Entras en la página web de lo que es el EBSI y cómo funciona, y ves que la gobernanza en realidad, bueno, es una gobernanza donde está siguiendo ISOs antiguas, ¿vale? Para la hora de cómo ejecutar esa gobernanza, con lo cual esto es como construir, como decirte, un Ferrari con rueda de cartón, más o menos, es una parte de gobernanza. Pero si a mí algo me preocupa más como tecnólogo, y es algo que solo por encima tenéis que tener en claro cuando haya un proyecto, cuando se os eche por delante o leáis algo sobre blockchain, es la seguridad. La red de Bitcoin, por poner un ejemplo, son nodos que puede tener cada uno en su casa para asegurar la red, que son nodos pequeñitos, que entra incluso una Raspberry Pi, un pequeño ordenador de casa. Tú puedes tener un nodo funcionando durante 24 horas, que eso mejora tanto la distribución como la descentralización de la red. La red de Bitcoin o la Ethereum no necesita nada detrás para asegurar que esa red no va a reventar por muchos motivos. Y se habla... Jesús, ¿qué pasa? Estás pasando la presentación porque está en la primera página. ¿Qué dice? Pues Joder, he pasado 4 ya. Joder, pues yo solamente te veo la primera página, ¿eh? Y me imagino que será un problema común. A ver, pues ¿y cómo abro el archivo este que está aquí? Digo...
Jesús, te ayudo un segundito, soy Eduardo, mira. Sí. Ahí Madre lo mía, tenemos. gracias. Joder, pues no me he perdido. Venga, va. ¡Hala! Bueno, pues ahí van los tipos de blockchain. ¿Lo paso rápido? Joder. Bueno, pues tranquilo. Está claro que os interesa un montón. Sí, venga, va. Bueno, va. A lo que voy. Bueno, tipos de blockchain, como podéis ver, centralizados, privadas, etcétera, etcétera. Este es el timeline que comentaba del EPSI, que empezó en 2019 a 2021. Voy a aprovechar para decir que de 2019 a 2021 en el universo, en el ecosistema blockchain, básicamente ha cambiado todo, con lo cual arrancar una red en 2019 y luego sacarla en 2021 ya puede haber muchos cambios y mucha celeridad, algo que nunca suele haber en Europa para que medio funcione. Y creo que estaba aquí, ¿vale? Las consideraciones son la de gobernanza que os comentaba, ¿vale? Esos problemas de gobernanza que se basan en estándares antiguos que no tienen ningún sentido y sobre todo el de seguridad. Como decía, la red de Bitcoin y la red de Ethereum no necesitan una seguridad adicional, ¿vale? Por su consenso, algo que se comenta en el... Quiero recordar, eso Moisés, que es una persona con una mente brillante, se acordará casi lo que he escrito yo más que yo. Creo que se habla un poquito del consenso y de cómo el consenso asegura una red, ¿vale? Y ya está. La gracia de blockchain, entre muchas cosas, es ese tipo de consenso y ese tipo de características que se unen en una sola tecnología, digamos, para hacerla funcionar, ¿no? Aquí nos encontramos este tipo de redes permisionadas, sea pública o privada, me da absolutamente igual, nos encontramos que necesitan de seguridad antigua. Por seguridad antigua, todos podemos entender lo que es un router, ¿vale? Que es el que te da acceso a Internet, pues es un firewall, es el que te da una seguridad física, ¿vale? Que es hackeable. Ya está. En el momento que hackeas la entrada, pues bueno, puedes hacerte con el dueño del nodo. Si estamos hablando de una red que no es como la de Bitcoin, que creo que son 14 o 15 mil nodos alrededor del mundo, y de repente te encuentras una red de 38 nodos con que haya algo interesante dentro de esa red y un grupo de hackers, y los hay muy grandes, no solo en Rusia, sino en China, en muchísimos sitios, les dé por hackear el 51% de los nodos o encontrar el problema de seguridad que ese mecanismo de consenso de esa red pública permisionada o permisionada no acaba de controlar muy bien, pues se lo llevan por delante. Estos problemas a mí me parecen esenciales. Yo, afortunadamente o desgraciadamente, cualquiera de las dos me vale. No estoy ahí metido, pero sí que veo problemas que pueden traer algo gordo. En el sentido de que cuando haya en una red realmente valor, bueno, va a haber un problema. Ahora que, por ejemplo, Bitcoin vale 50.000 euros, problemas como el hackeo de los paper wallets que ha habido hoy y demás, bueno, pues irán siendo cada vez más grandes. Os sonará que las criptos las podéis guardar en pequeños dispositivos, ¿no? En Trezor y alguno más. Son dispositivos físicos. Muchos de ellos son súper seguros, pero todos tienen una actualización de software, el firmware que se llama, cada X. ¿Por qué? Pues porque tienen problemas de vulnerabilidades que tienen que ir tapando. Cuando haya mucho dinero, pues será difícil, pero no quiere decir que sea imposible que alguien quiera o vulnerar esos problemas, esos bugs que se encuentran en esos tipos de dispositivos, o a través de ingeniería social que todos conocemos y demás para aprovecharse de la gente y hacerse con sus criptoactivos. Valga esto como aviso también para la gente que quiere tener el software, sus criptos en exchange. Cuidado, porque los exchange son páginas web que son hackeables. Tenemos un ejemplo. No es aquí, ¿no? A Together no le pasó exactamente eso, ni mucho menos, pero bueno, sí que hay ejemplos de hackeos publiqué algo en LinkedIn, no me acuerdo, pero hay dinero y se van millones de euros todos los años en hackeos en exchange y luego en dispositivos o por ingeniería social, ¿vale? Bueno, total, hay que tener cuidado con qué tipo de red y cómo la quieres hacer y sobre qué red estás dejando todos tus activos, los que sean, que son criptoactivos al final, me da igual que sea una moneda o me da igual que una moneda, suponiendo que se considere moneda algún día, o bien que estamos hablando de datos importantes del Ministerio de Justicia, algo que yo leí el otro día y casi me tiro para atrás. Eso, por cierto, el Ministerio de Justicia, eso te aplica a ti, Moisés, el día que quieras lo hablamos. Con lo cual, los 5 elementos sobre los que se sostiene el blockchain principales, voy a correr un poquito más, porque me van a echar los perros, son distribución, encriptación, inmutabilidad, tokenización y descentralización. En la inmensa mayoría de ellos, de los proyectos hasta hoy, aparecen prácticamente 3, que son distribución y encriptación, vale, muy bonito. La descentralización se
saltan a la tolera, con lo cual empezamos a perder ya valores esenciales de la tecnología. La inmutabilidad, pues si la gobernanza depende de que me ponga de acuerdo yo con Italia y con un tercio de la red ya tiramos para atrás, o la gobernanza depende de que alguien centralizado dentro de Bruselas decida echar la red para atrás un ratito, pues tenemos un problema de inmutabilidad, por supuesto. Y luego ya el tema de tokenización, que eso es un cachondeo, es decir, no hay proyectos sobre empresas en general que usen la tokenización, y la tokenización es prácticamente para hacer un curso de 100 horas él solo, bueno, pues es que no lo usa ni Dios. Y la gracia de blockchain, de la tecnología, es la tokenización. Saber tokenizar, cómo tokenizar, cuándo tokenizar y qué grabar dentro de la blockchain y por qué, ¿vale? Gartner lo explica aquí muy bien, más o menos es el timeline que ellos están manejando. Mirar dónde acaba lo que es la blockchain de verdad, la enhanced blockchain, que acaba en el año 2030 o más allá, ¿vale? Que es una enhanced blockchain, es la que permitirá transacciones, esto lo comento en el libro también, porque es algo que me parece esencial, que digamos que sean automáticas donde no haya intervención humana, ¿vale? Ese tipo de soluciones ya se pueden dar. Otra cosa es que alguien quiera arriesgar a hacerlas, pero existir existe. Hasta el día de hoy, hasta el año 2020, como podéis ver, son, bueno, pues sí, ¡ay, qué bonito! La trazabilidad del jamón. Bueno, pues la trazabilidad del jamón, ni la del pollo, ni muchas otras cosas no existe. Suelen ser engaños o marketing donde se está llevando la tecnología, igual que al principio, pues, a lo mejor Internet se usaba para el Messenger, los que somos muy viejos, pues nos sonará básicamente, pero Internet se podía usar para más cositas, aparte para hacer páginas web para craquear juegos y cosas así, ¿no? Poco por último, ¿dónde estamos? Junto con el diagrama anterior, bueno, 2020-2021 es más o menos donde ha habido un poco el bajón hasta con qué es lo que podía hacer la tecnología, un parón muy serio con el tema de qué es lo que se podía hacer con ella y se empezaba otra vez a tirar mucho por criptos. Ahora con la subida de final de 2020 y todo este 2021 de Bitcoin, como ha dicho Moisés, las criptomonedas es una parte muy chiquitita. La lástima es que el ser humano tiende al dinero, es una pena, pero es así. Y bueno, pues en principio habrá que ver cómo evoluciona, pero esto es un mundo y de hecho se va viendo en clientes o en gente que está interesada y se va dando cuenta que aplica a prácticamente todos los sectores, industrial, farmacéutico, lo que te eches en cara, y eSports, y cuanto más digital, mejor, por norma. ¿Vale? Hay para una clase entera también para hablar de los NFTs, de los activos no fungibles, que bueno, supongo que os iréis viendo por ahí cromos y demás que son únicos y se van vendiendo por cantidades desorbitadas de dinero, hablo de 50, 100.000 euros sin pestañear, ¿no? Vale, por esto y esto más o menos lo mismo, y por acabar, las soluciones de blockchain tienen este problema. Cuanto más descentralizadas, mejor, más nativas serán, cuanta más capacidad digital tengan, mejor, ¿vale? Con lo cual, menos física, mucho mejor, y todo lo demás, cuidado, porque ese tipo de soluciones, incluidas las monedas centrales que va a hablar ahora Alfredo, bueno, pues cuidado, que podemos tener un problema de verdad, ¿vale? Y no, ahora mismo es casi más fácil, y yo si tengo que elegir casi prefiero que la gente que en la Unión Europea sigan haciendo billetes a meternos en un problema de verdad con un euro digital, donde de repente se le ocurra, vete tú a saber a quién, reventar la red y cepillarnos todo lo que tenemos creado. Cuidado con eso, ¿vale? Y bueno, pues como veis es más casi un aviso y un poco qué es lo que de verdad tiene que tener una blockchain para poder albergar una moneda digital o un activo digital basado en blockchain que en otra cosa. Y lo siento porque sé que me he extendido mucho. Me disculparáis, don Alfredo. Bueno, muchas gracias Jesús y Moisés. Cargo mi presentación rápido para que voy a tratar de bajar de los 10 minutos. Y va a ser difícil, pero lo voy a tratar de hacer. Yo traigo 3 temas y los voy a anunciar brevemente y los dejo ahí para quien quiera debatir. Ya Jesús y Moisés han puesto unos temas muy importantes. Lo que ha dicho Jesús sobre las redes es un tema muy relevante porque no solamente es que desconfigure o desnaturalice la propia red, sino que realmente genere problemas de seguridad. Decidme si lo veis, Jesús, Moisés, si veis la presentación, porque yo no veo nada.
No, todavía no. No, tampoco. Ahora. Ahora, Ahora. Ahora. vale. Lo que quiero ver es si puedo. Vale, hay que pasarlo con la flecha. Vale, perfecto. Pues entonces ya lo tengo claro. Bueno, pues traigo tres temas fundamentales. Uno, el de las tokenizaciones. ¿En qué estado estamos con el tema de las tokenizaciones? Tokenizaciones de verdad, reconociendo que se puedan tokenizar derechos sobre activos que puedan estar en la red o que puedan estar off-chain, ¿no? Y luego hablaremos de la CBDC, cuál es el estado de la cuestión, especialmente sobre el euro digital y los problemas que ya se empiezan a plantear. Ni siquiera todavía estamos hablando de cuál es la naturaleza de la tecnología que va a soportar ese euro digital, y luego mencionaré el comunicado de la CNMV y el Banco de España sobre el estado de España respecto de las criptomonedas y por qué no se hace algo o qué creo yo que se debería hacer. Bueno, lo primero, las tokenizaciones. Suiza acaba de publicar ya, de aprobar y entrar en vigor su ley de registros distribuidos. Esta ley de registros distribuidos ya permite claramente las tokenizaciones. Crea valores en registros del ET, los independiza, se produce una incorporación del derecho al token y solo se puede ejercitar o transferir ese derecho a través de ese registro. Por tanto, no existe otro registro paralelo, no hay otra manera de transmitirlo, sino si tú decides registrarlo, tenerlo tokenizado en un registro del ET, conforme lo configura la propia ley de registros distribuidos, ahí tienes el derecho y, por lo tanto, la suerte del derecho se produce dentro del registro del ET. Hay autonomía, se produce una protección de la adquisición a non domino en protección del tercero, se facilita la constitución de garantías o incluso cabe que si tú pierdes las cuentas, las claves de acceso a tu wallet o alguien te pudiera hackear o pudieras equivocarte en el destinatario, se puede producir un proceso de amortización del token en caso de pérdida, como por ejemplo nosotros tenemos aquí en España regulado la pérdida de títulos, valores al portador. Entonces ya tenemos una normativa, no es verdad, es verdad que no es de la Unión Europea, pero está aquí, ya está afectando y es un factor de atracción de algunas empresas. BBVA se va a Suiza y una de las razones que ellos argumentan es justamente la existencia de esta ley, ¿no? Que te permite no solamente prestar servicios, sino crear allí tus propios servicios para que se registren otras empresas y puedan tokenizar determinados activos. Bueno, la primera entidad que ha tokenizado es una sociedad anónima. Ha tokenizado sus propias acciones de la sociedad anónima, se le ha dotado ya de un identificador como token único, existe un ITIN, igual que existe un ISIN, un número único internacional para los securities, pues ahora ya tenemos una entidad que se denomina ITSA, que se dedica a otorgar identificadores únicos, mundiales, estandarizados, homogéneos de tokens que se vayan emitidos. Y entonces, esta sociedad anónima tokenizado sus propias acciones. Es un equity token y está localizado para la tranquilidad de Jesús, que seguro que esto le gusta, en una red pública en Ethereum, para justamente tener esas cualidades que Jesús pide y que no solamente es la descentralización, sino lo que lleva a la descentralización de seguridad, ¿no? y de falta de que alguien tenga una posibilidad de controlar absolutamente esto. Por lo tanto, tengan en cuenta que ya hay una institución domiciliada en Berlín, que es ITSA, que está otorgando números únicos estandarizados de identificación a los tokens. Bueno, ¿qué es lo que hace Accionariat Aktiengesellschaft? Pues esto es básicamente como ellos dicen que funciona. Nosotros introducimos aquí las acciones de nuestra sociedad, tokenizamos también el franco suizo a través de una stablecoin y permitimos el comercio de acciones de estas sociedades. Por lo tanto, al margen de una autoridad central, las acciones y las stablecoin como prestación dineraria se combinan en un mercado que está abierto permanentemente. Por tanto, a través del token ERC20 de Ethereum permitimos representar, que es el que mejores posibilidades permite a los smart contracts, permitimos representar las acciones de las sociedades que quieran ya tokenizar sus acciones en un registro distribuido, en un mercado que se crea fuera de los mercados organizados tradicionales para negociar sobre esas acciones. Se crea un registro de accionistas con el KYC, con el AIML, para identificar a los accionistas, para poder cumplir con los problemas de antiblanqueo, etcétera, y este registro de accionistas está a la vista de la propia sociedad. La sociedad no puede manipular este registro, pero sí tiene acceso a la información que le da este registro. Por ejemplo, puede determinar quién puede tener acceso a una junta, quiénes tienen derecho de voto, qué porcentaje tienen, a quién tiene que pagar el derecho del dividendo, etcétera, etcétera. Incluso este registro que crea Accionariat Aktiengesellschaft permite la aplicación mediante smart contract de cláusulas drag along y tag along, es decir, cláusulas de arrastre.
Yo me voy y si tenemos un pacto para la sociedad lo podemos configurar dentro de la blockchain de Ethereum a través de los smart contracts, y si yo me voy automáticamente arrastro a otros socios que se tienen que venir conmigo y que tienen que transmitir la propiedad de sus acciones a un comprador. Por lo tanto, estamos dimensionando la tokenización y la estamos configurando jurídicamente porque tenemos, y esto es lo que nos permite, una ley de apoyo que es la que nos normativiza y nos da un valor a estos registros distribuidos como ya registros de derechos. Entonces, esta posibilidad permite multitud de posibilidades, por ejemplo, las acciones de lealtad que nosotros estamos planteando incorporar aquí a España con derechos de voto múltiple, pues allí serían posibles, porque la sociedad a través de ese registro de accionistas podría, por smart contract, determinar cuando un socio pasa a ser un socio al que configurar como accionista de lealtad y darle votos añadidos por la permanencia en la propia sociedad. O, por ejemplo, es muy interesante porque cómo construye esta sociedad la recuperación ante la pérdida, por ejemplo, de claves o de los tokens, que puedas enviárselo a un tercero. Y no lo hace por una autoridad centralizada que sería la sociedad emisora, sino que lo hace a través de un sistema alternativo por el cual, sin autoridad descentralizada o una comunicación al titular del wallet, que, por ejemplo, cuyas claves has perdido, puedas recuperar o puedas reclamar los activos que están alojados en ese wallet. Lo que, por ejemplo, en Bitcoin no se puede realizar y mucha gente ve perdidos sus activos. Por lo tanto, esta es una situación que se está produciendo ya en países relativamente vecinos y que quizás hay que empezar a plantearse. Siguiendo el ejemplo de Suiza, pues por ejemplo tenemos la legislación de Luxemburgo, la de Liechtenstein ya era anterior, y Liechtenstein ya tiene también otra sociedad que ha recogido un ITIN, ya tiene su identificador del equity de las acciones que ellos han puesto, que es LCX, Liechtenstein Crypto Asset Exchange. Liechtenstein Crypto Asset Exchange está creando un mercado de negociación en Liechtenstein y ha obtenido ya su propio ITIN en ITSA. Y ellos lo que pretenden es que haya sociedades que negocien sus acciones dentro de ese mercado de exchange que ha creado, ¿vale? Entonces, dentro de la regulación de Liechtenstein, la transferencia del token permite la transferencia del derecho y se cumplen funciones de legitimación. O en Luxemburgo, en una normativa que pueden ver aquí abajo, que se ha publicado ya el 22 de enero de este año, ya permite emitir valores desmaterializados en dispositivos DLT, usando registros públicos o privados. Cada uno decidirá qué DLT o qué blockchain utiliza y permite emitir valores desmaterializados como acciones o como deuda, permitiendo en este caso Luxemburgo a cualquier entidad financiera o de servicios de inversión que negocie productos de deuda privada que no sean negociables en un mercado tradicional como los mercados que tenemos aquí, primarios y secundarios. Por lo tanto, pueden ir deuda de pymes a ser negociadas en estos mercados DLT dentro de Luxemburgo, que está dentro de la Unión Europea. Bueno, este sería el primer tema. El segundo tema es la CBDC. La CBDC, este es el panorama que tenemos en este momento sobre la CBDC. ¿Cuál es el estado? Como pueden ver, España está aquí en verde, que se corresponde con una investigación. Ahí los más avanzados son China y Brasil, que no sabemos si por la pandemia el proceso se ha reducido en su intensidad. Pero China es quien está liderando esto. Algunos otros países como Turquía, parece, Emiratos Árabes Unidos, que están llegando a algún tipo de acuerdo con China, etcétera. Y luego tenemos la Unión Europea. ¿Por qué Francia está en un color diferente? Porque Francia ya tiene un proyecto piloto mayorista, es decir, entre entidades financieras o entidades de inversión que están contrastando el ejercicio o el funcionamiento de la CBDC euro digital. Pero los países más avanzados, aparte de China o de algunos otros que están aquí, que no está claro sus proyectos, serían justamente Suecia y Canadá. Este sería el estado de la situación. El euro digital es un proyecto que ahora mismo está analizándose, ni siquiera se ha decidido cuál es la tecnología que va a haber de soporte, puede que ni siquiera fueran criptoactivos, sino sencillamente cuentas en el Banco Central. Previsiblemente durante esta Navidad se tomará una decisión en el Banco Central y se nos dirá si se va a emitir. Bueno, Fabio Panetta es uno de los miembros del Consejo Ejecutivo del Banco Central. En una reciente entrevista dio algunas claves sobre este euro digital. Bueno, hay una cuestión sobre la que me quiero detener. Lo que ha dicho el Banco Central, pero son noticias, no hay un informe que nos pueda dar un dato concreto, es que lo que se prevé es una tenencia limitada y Fabio Panetta lo ha concretado en 3.000 euros. Esto es un problema si realmente queremos emitir un CBDC, porque el CBDC tiene múltiples justificaciones. Por ejemplo, hacer una competencia de una moneda soberana a monedas extranjeras o incluso a monedas que sean de la Unión Europea pero que no estén en la zona monetaria, como pudiera ser, por ejemplo, la icona sueca,
que tiene una moneda a la cual nosotros podríamos trasladar nuestros depósitos a un banco sueco y adquirir moneda digital del banco central sueco. Entonces, a eso no lo vamos a hacer rival, si nuestro límite va a estar en los 3.000 euros. Y no existe una justificación de por qué nos quedamos en esos 3.000 euros y no podemos llegar hasta el límite de la protección de los depósitos bancarios, que estaría en 100.000, porque es verdad que el gran problema de los CBDC o el gran problema hasta ahora alegado es la competencia que puede hacer los depósitos bancarios. Para evitar esa competencia de los depósitos bancarios, pues se trata justamente de poner una cuantía que limite esa posible competencia. Entonces, no tenemos claro por qué esa razón. No sabemos cuál sería el soporte tecnológico, por lo tanto, ni siquiera puedo decir si Jesús tiene razón o si hay que enfatizar lo que Jesús nos dice, porque no nos han dicho la tecnología de soporte de esta CBDC. Lo que sí que parece es que el proyecto inicial es a 4 o 5 años. Poder poner esto aproximadamente en el año 2025 en funcionamiento. Desde aquí hasta el año 2025 habría numerosas pruebas que se realizarían en multitud de ciudades, pero no sabemos realmente la fecha de lanzamiento, ni siquiera si se va a lanzar todavía. Lo que sí que está claro es que va a haber un papel importante para bancos y fintech. Bien, si no tenemos una CBDC que acoja todo el volumen de operaciones, vamos a tener un problema en cuanto la gente empiece a utilizar CBDC y haya seguridad. Y, por ejemplo, puede utilizar una CBDC que pudiera estandarizarse en una red como abierta, como por ejemplo Ethereum, o que pudiera tener una red segura, una blockchain segura, y bajo el límite de los 3.000 euros, la tentación sería irse al sector privado. Por lo tanto, hay que ver si realmente a esa CBDC la tenemos que complementar con instrumentos privados. Por ejemplo, stablecoin. Y hay un informe de Alemania que emite en el que nos habla no solo de los pagos convencionales, criptomonedas, Bitcoin, Ether, etcétera, de las stablecoin de la CBDC, sino que crea otro tipo de dinero, que es un dinero tokenizado emitido por el sector bancario. Y este informe está avalado por el Deutsche Bank, por el Deutsche Bundesbank, perdón, por el Banco Central Alemán, pero también por el Ministerio de Finanzas alemán. Y aquí lo que están dando es una alternativa a la propia CBDC, que justificaría por qué la CBDC va a tener tan poco importe y que determinaría que el gran volumen de dinero programable, porque si hay un elemento fundamental dentro del dinero digitalizado, del su programación. Y eso ya no nos lo permite Ethereum o nos lo permiten las stablecoin. Si la CBDC va a quedar en un importe de 3.000 euros, podemos alojar grandes operaciones en dinero que sería emitido bancariamente. ¿Quién controlaría ese dinero? Y segunda cuestión, ¿los bancos seguirían creando dinero? Esto no está claro. No sabemos si la CBDC va a sustituir a los depósitos bancarios o a la capacidad de creación del dinero de los bancos o solamente va a ser una alternativa al efectivo. Y por último, y con esto termino, sobre la existencia de los mercados de criptoactivos en este momento, que no tenemos una regulación. Bueno, hay un comunicado que seguramente todos ustedes habrán visto, que es el comunicado del Banco de España y de la CNMV. Yo hice una entrada sencilla en la cuenta de LinkedIn con aciertos y errores y, por ejemplo, es un comunicado que peca de exceso en cuanto a que quiere cubrir todo tipo de criptoactivos. Ha cubierto tanto criptoactivos que mete a todo el mundo en la misma cesta, incluido, por ejemplo, un criptoactivo que ya está emitido en blockchain, que es una moneda digital de un banco central, como es el $100 de Bahamas. Y entonces, claro, esto produce cierta confusión. Pero hay dos esencias aquí que las planteo aquí como preguntas y con ello terminamos. Tenemos una regulación que pueda proteger al inversor, que pueda proteger sobre todo al inversor que carece de conocimientos sobre lo que es Bitcoin. ¿Realmente la CNMV y el Banco de España pueden cubrir su actuación con un mero comunicado llamando la atención? ¿O tienen que actuar y se tiene que promover una regulación sin tener que esperar hasta la regulación europea, en el Código Civil o el Código Penal que tenemos para regular esto? Y segundo, ¿este comunicado es un instrumento para exonerar a estos reguladores? ¿Y con este instrumento sirve? Yo creo que esta segunda pregunta, para mí, la respuesta es no. No solo por lo que va a venir de regulación de la Unión Europea, en que estas autoridades de supervisión tienen mucha trascendencia, sino por lo que ya hay, por ejemplo, el retraso en la transposición de la Directiva Quinta en materia de antiblanqueo. Bueno, con esto planteo algunos temas que son de actualidad, los dejo ahí abierto posteriormente y yo creo que Moisés procede empezar con la presentación del libro. Te agradezco muchísimo tu asistencia a este webinar y que puedas presentar el libro aquí en este webinar. Muchas gracias, Moisés, cuando quieras. Muchas gracias. A ver si... No sé qué pasa. No sé si... ¿Me oís? Sí, ¿no? Te oigo, pero no te veo, Moisés. Es que pues no me deja...
Es que la aplicación esta, la verdad, con los navegadores da mucha guerra. No me va a dejar compartir el vídeo. No funciona Yo te oigo, pero no te veo nada. Has quitado la presentación, ¿no? Es que Sí, yo creo que sí. esta plataforma, la verdad que como no utiliza un cliente propio como Zoom o Teams, etcétera, y utiliza el navegador, pues la verdad que no funciona lo óptimamente que debiera. No voy a poder poner el vídeo porque no me deja. Moisés, soy Eduardo, discúlpame un segundito, perdóname. ¿Lo has intentado agregar archivos como lo otro que hemos compartido? No, si lo que quiero es activar la cámara, no voy a compartir nada más. Perdóname, pensaba que querías poner un vídeo de algo. Vale, No, vale. simplemente que no deja, el botón de compartir en vídeo no funciona. Bueno, no me voy a extender más porque para que tengamos al coloquio unas palabras muy rápidas sobre el libro, ¿no? Ya lo ha dicho Alfredo, ¿no? Lo ha dicho Alfredo, y lo ha dicho Jesús, tanto la digitalización de los sistemas y los servicios financieros tiene repercusiones positivas en todo lo que supone la mejora de la eficiencia, la reducción de los costos y toda la amplitud y el alcance de la diversificación de los activos. Pero también es verdad que muchos criptoactivos no están respaldados por una entidad garante que pueda estar obligada por la normativa y sea responsable de los incumplimientos. Por tanto, yo creo, a mi juicio, que los principales obstáculos y limitaciones al desarrollo de los criptoactivos son precisamente debidos a la ausencia de un marco legal adecuado que proporcione un mínimo de garantías y de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque algunos criptoactivos entran en el marco de aplicación de la legislación vigente del derecho de la Unión Europea y España, pero la mayor parte no lo hace. Y además, este alto nivel de incertidumbre y de complejidad en un entorno rápidamente cambiante plantea muchos problemas al operador jurídico involucrado en la materia. Por tanto, desde el libro Criptoactivos, retos y desafíos normativos que he tenido el honor de dirigir y en el cual participan no solo Jesús y Alfredo, sino también Jimena y Jesús, que nos acompañan, el libro, editado por Wolters Kluwer y ya disponible tanto en librerías como en Amazon como en la Casa del Libro, lo que pretendemos en el libro es cubrir de forma práctica y de forma global todas las materias concernientes a la utilización de los criptoactivos. Por ello, en el libro nos ocupamos de esclarecer sus conceptos, los tipos, los fundamentos tecnológicos y el contexto financiero, exponer casos de uso actuales y también futuros, examinar la propuesta de euro digital, la nueva regulación europea que se está proyectando en el paquete de medidas financieras, el Digital Finance Package y el futuro reglamento sobre los mercados de criptoactivos, la llamada propuesta MiCA, y también la regulación en Latinoamérica, la regulación vigente y también la que se está promoviendo allí. También la obra estudia el nuevo sandbox español, el fenómeno de la tokenización de activos, la emisión, representación y gestión de los criptoactivos, los aspectos de gobierno corporativo, las cuestiones fiscales, los aspectos penales y de blanqueo de capitales, la problemática de la ciberseguridad, los riesgos de los criptoactivos y su asesoramiento, la cuestión fundamental de la protección de datos y también la problemática procesal, entre otras cuestiones. En definitiva, es verdad que estamos en un estado incipiente. Jesús nos advertía antes también un poco de ciertas exageraciones en el uso de la tecnología blockchain DLT, sobre la que descansa el ecosistema de los criptoactivos. Por tanto, no sabemos todavía si con los criptoactivos vamos a revolucionar el Internet y abandonar el Internet de la información y pasar al Internet del valor. Desde luego, y viendo la historia de Internet, que nos permite calibrar el impacto de esta innovación disruptiva, sus consecuencias, sus potencialidades, sus riesgos y sus problemas, lo que podemos afirmar sin duda es que el operador jurídico que no haya calibrado el potencial y no comprenda las implicaciones de los criptoactivos va a quedar profundamente desactualizado. Por tanto, con la obra pretendemos esclarecer estas cuestiones de forma eminentemente práctica y no me queda sino agradecer a los coautores que están presentes aquí, compartiendo mesa conmigo, Jesús y Alfredo, y por supuesto también el público, a Jimena y a Jesús también, su desinteresada y su potente participación en la obra, que hacen que sea una obra global que ofrece desde una perspectiva de 360 todos los problemas a los que nos tenemos que enfrentar ahora y en los próximos años con los criptoactivos. Aquí lo dejo y muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, Jesús, Moisés, muchísimas gracias por presentarlo y disculpa por las cuestiones técnicas que parece que estamos esta tarde teniendo aquí los problemas, pero bueno, se ha oído claramente, has expresado de manera muy nítida el contenido del libro, del que yo me siento muy orgulloso en la aportación mía y en estar con estos autores, coautores, y que tenerte a ti como director de la obra. Por lo tanto, yo creo que va a ser una obra de referencia en un momento muy importante, tenerlo ahí como referente, y que el legislador tiene que darse cuenta de que tiene que entrar para tratar de atajar los problemas que tenemos. Ahí lo ha colgado, ¿quién lo ha colgado? Si Jesús, ahí aparece la portada ya del libro. Bueno, entonces, pues esta es la obra que tratamos de presentar hoy, junto con las aportaciones que hemos hecho los tres respecto de temas de actualidad. Bueno, son las 8 de la tarde. Yo, si quieren ustedes plantear algunas cuestiones, pues estamos a su disposición. Antes de cerrar esto, ¿cuál es la ventaja competitiva de la tokenización de las acciones? La obtención de liquidez, la existencia de un mercado de carácter internacional, en cierta manera incluso la seguridad jurídica, sobre todo para sociedades de no gran tamaño. No vamos a mejorar la seguridad jurídica respecto de sociedades que tengan las acciones en anotaciones en cuenta, pero vamos a poder tener todas nuestras acciones dentro de un registro DLT. Vamos a poder transmitir fácilmente 24 horas, 7 días a la semana. Eso nos va a acelerar la obtención de liquidez. Vamos a poder, por ejemplo, tener seguridad en el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, el caso que yo decía el otro día, de computar con smart contract los derechos de voto de los accionistas en esas acciones de lealtad que se nos pueden aprobar con la transposición de la directiva de implicación de los socios. Yo creo que es muy importante, porque a veces no tienes claramente el acceso de quiénes son socios de tu sociedad, bajo qué derechos y a quién hay que pagarle los dividendos y bajo qué cuantía. La existencia, por ejemplo, como he dicho en el caso suizo, de los smart contracts para las cláusulas de DAC-alone, es decir, de arrastre en general, que yo me pueda llevar a los accionistas o que me puedan llevar a mí si se producen las consecuencias correspondientes. Entonces, creo que todo ese tipo de cuestiones digitalizados en una red DLT, con la seguridad que pudiéramos tener una red Ethereum, yo creo que garantiza, creo que acelera el proceso de tokenización, desde luego, cuando menos en activos financieros. Por eso, por ejemplo, Alemania tiene un proyecto de ley también, del que no he hablado porque es proyecto y no es una norma que haya entrado en vigor, para tokenizar los bonos al portador y evitar el problema, por ejemplo, de la burocracia del papeleo, porque ellos lo hacen con certificados. Entonces, que ellos ya estén tokenizando en Alemania, en la Unión Europea, la principal potencia económica de la Unión Europea, que vayan a tokenizar los bonos al portador, significa que el proceso sí que es un proceso, ¿cómo decirlo? No voy a decir irrevocable, pero es un proceso donde vamos tendiendo. Piensen ustedes que en Suiza, la entidad que está manejando los mercados bursátiles es SIX, y SIX es el accionista único de la Sociedad Rectora de Bolsas y Mercados en España. Por lo tanto, como accionista único, es posible que esa tecnología que allí se está generando y que ya se está utilizando no tarde mucho en llegar a España, pero no porque la creemos nosotros, que es el problema, sino porque nos la van a importar. Yo creo que hay numerosas ventajas en esa tokenización. A ver, muchas gracias a ti, Eva. Y la pregunta, por supuesto, me refiero que tokenizar, hay un tema en el propio libro, ustedes pueden ver cuáles son las ventajas desde el punto de vista de la tecnología por parte de Jesús y un capítulo correspondiente a la tokenización, que hay que comprender, porque como muy ha dicho Jesús, una de las grandes ventajas, por no decirla más, es la tokenización de activos, tanto activos que estén on-chain como estén off-chain. Por tanto, es uno de los enormes recursos que nos permite blockchain. Es que no estoy viendo las preguntas ahora. Jesús, ¿ves alguna? Jesús, sí. Moisés. Preguntan acerca de la tokenización de activos, centrándonos en el tema inmobiliario. La pregunta es si existen resoluciones vinculantes de la DGRN y que sea un jurídico interesante. No, vamos a ver si nosotros necesitamos una norma de cobertura como la que tienen en Suiza, es decir, en la que incorporemos derechos, es decir, a que se creen registros de derechos. Nosotros no podemos transferir con plena protección del adquirente un derecho.
decir, podemos hacerlo en el ámbito de la autonomía de la voluntad, pero no existe una protección frente a terceros. Es decir, no pretendamos sustituir un sistema registral o un sistema de anotaciones en cuenta sin una norma de cobertura. Y habrá que decidir qué posición tienen ahí quienes van a darle trascendencia a esas transmisiones. Es decir, que yo no creo que la figura de los registradores a medio y largo plazo vaya a desaparecer. No, lo que pasa es que posiblemente, si empezamos a tokenizar determinados activos, tengan otra función o modifiquen su función. Pero desde luego va a haber que tener... Es conforme a ley. No basta solo con realizar una transferencia de la propiedad desde un punto de vista de wallet a wallet. ¿Me vas a permitir, Alfredo, un inciso? Por favor. La forma de articular la tokenización tanto de muebles como de inmuebles con los registros de la propiedad de registros mercantiles lo han tratado magistralmente Jimena y Jesús en el libro. Entonces, ellos ahí analizan cómo se puede compatibilizar nuestro sistema y con todo esto de forma, vamos, que yo creo que está, vamos, cerrado y resuelto por ellos en el libro de forma magnífica. Sin ninguna duda, si alguien sabe de tokenización de activos, especialmente inmobiliarios, son Jesús y Jimena, desde el punto de vista del eje LATA. Ahora, lo que ha hecho Suiza es modificar su régimen jurídico, y lo que hay que ver es si interesa modificar nuestro régimen jurídico para crear unos registros de derechos en DLT, que ahora mismo no los tenemos. Yo quiero hacer un inciso sobre el tema de tokenización de... Aquí igual Jimena y Jesús me muerden, pero bueno, yo desde mi lado. Lo de cuidado con tokenizar lo que es otra cosa que no sea distinta a la deuda, ¿vale? Cuidado con tokenizar activos físicos, lo he dicho antes, lo repetiré, me hartaré y lo volveré a repetir hasta que me muera. Cuidado con la tokenizar activos físicos. Deudas y cosas así, numeritos, lo que queráis, pero otra cosa, eso tengo que cantar. Bueno, solo ese inciso, perdona. Bueno, no veo preguntas, Jesús, no sé por qué, pero no me deja entrar en el chat. Porque no hay. Ah, vale. Vale. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, yo creo que nos hemos pasado 5 minutos de la hora inicialmente prevista y bueno, pues les emplazamos a un futuro webinar que convocaremos seguramente antes de verano con muchísimas otras cuestiones. Les agradezco su presencia y su interés y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y especialmente a Jesús y a Moisés, particularmente a Moisés, por estar aquí acompañándonos y por traer tu libro para presentarlo. De verdad que muchísimas gracias, Moisés, y es un placer y un lujo tenerte compartiendo este webinar y que hayas dirigido este libro de criptoactivos. Muchísimas gracias a los dos y a todos los asistentes. Gracias. Nada, un lujo y muchas gracias que hayamos podido también dedicar unos minutos a nuestro libro y avanzar en los claroscuros de la materia de los criptoactivos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Venga, un placer. Buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes.